Vamos a ver ahora cómo podemos calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo en función de un ángulo del primer cuadrante. He dibujado aquí un ángulo cualquiera, alfa. Lo primero, si este ángulo es alfa, voy a marcar aquí ¿quién? El cateto de enfrente, el cateto opuesto es seno de alfa en la circunferencia goniométrica y el cateto horizontal es coseno de alfa. Pues vamos a calcular ahora ¿qué? Lo primero, razones trigonométricas de 180 menos alfa. Quiero seno de 180 grados menos alfa, coseno de ¿quién? De 180 grados menos alfa y tangente de ¿quién? De 180 grados menos alfa. Voy a dibujar 180 grados menos alfa. ¿Dónde estará? Desde aquí hasta aquí hay 180 grados, pero como es 180 menos alfa, desde aquí tengo que ir hacia atrás un ángulo alfa. Quedará más o menos por aquí. Sería este punto de aquí. Dibujo el triángulo, este triángulo, pongo el cateto vertical y ¿qué pasa? Que este ángulo de aquí es alfa. Y en este punto estaría el ángulo 180 grados menos alfa. Como esto es alfa y esto es alfa, este triángulo y este triángulo son exactamente iguales. Lo primero que miro, 180 menos alfa. ¿En qué cuadrante estoy? En el segundo. Voy a poner los signos. Seno, como el triángulo está hacia arriba, positivo. Coseno, como está hacia la izquierda, negativo. Tangente más entre menos, menos. ¿Quién es el seno de 180 menos alfa? El cateto vertical. Esto es igual que esto. ¿Cuánto me dirá entonces? Seno de alfa. Coseno de 180 menos alfa es esto de aquí. ¿Cuánto mide esto de aquí? Es lo mismo que esto de aquí, pues mide coseno de alfa. Pero como está a la izquierda tenemos signo negativo. Y tangente, la tangente es seno entre coseno. Seno de alfa entre coseno de alfa, tangente de alfa. Pues este ángulo, el ángulo alfa y el ángulo 180 menos alfa serían dos ángulos que suman 180 grados. Se llaman ángulos suplementarios. Esto entonces serían las razones trigonométricas de un ángulo, de dos ángulos suplementarios. Ahora voy a hacer las razones trigonométricas de 180 más alfa. Seno de 180 más alfa, coseno de 180 grados más alfa y tangente de 180 grados más alfa. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, dibujarlo. ¿Cómo? De aquí a aquí 180 grados y le tengo que sumar alfa. Me vengo más o menos aquí abajo. Estaría por aquí aproximadamente. Trazo el triángulo. Ese triángulo de aquí. Cateto vertical. Este de aquí. Uy, cuidado que se me ha ido. Lo hago de nuevo. Cateto vertical. Este de aquí. Ahora sí. Este ángulo aquí, como esto es 180, lo pongo 180 grados más alfa, este ángulo de aquí es alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que este triángulo y este triángulo son iguales de tamaños, todos los lados iguales, pero este de aquí está a la izquierda y boca abajo. ¿En qué cuadrante estamos? En el tercero. ¿Qué signos? Como el seno, como estamos hacia abajo, seno negativo. Como estoy hacia la izquierda, coseno negativo. Menos entre menos, más, tangente positiva. El seno de 180 más alfa es el cateto vertical. ¿Cuánto mide esto de aquí? Como es igual que este, mide seno de alfa. ¿Cuánto mide el cateto horizontal? Esto de aquí es igual que esto de aquí. ¿Cuánto mide? Coseno de alfa. Y la tangente, pues hago seno entre coseno, tangente de alfa. Pues ya tenemos las razones trigonométricas de 180 más alfa. Ahora vamos a hallar las razones trigonométricas de ¿quién? De 90 grados, en vez de utilizar ahora el 180, voy a utilizar 90. Pues seno de 90 menos alfa, coseno de ¿quién?
de 90 menos alfa y tangente de ¿quién? De 90 grados menos alfa. 90 menos alfa, de aquí a aquí hay 90, pero como es 90 menos alfa, tengo que quitarle ahora alfa. Me vengo aproximadamente aquí. Voy a dibujar el cateto horizontal, que es ese de ahí, que es este de aquí. Este ángulo, ¿quién es? Alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que este triángulo y este triángulo son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que este está horizontal y este está vertical. Este ángulo de aquí, ¿quién es? 90 grados menos alfa. ¿En qué cuadrante está? En el primero. Voy a poner los signos. Positivo, positivo, positivo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién es el seno de 90 menos alfa? Seno de 90 menos alfa es la vertical. Esta vertical que vendría por aquí, que es lo mismo que esto de aquí. ¿Cuánto mide esto? Si lo comparo con el triángulo horizontal, este lado, que es el seno de 90 menos alfa, mide lo mismo que este. ¿Y cuánto mide? Coseno de alfa. Pues aquí pondría coseno de alfa. ¿Quién es el coseno de 90 menos alfa? Es el trozo que queda en horizontal, este de aquí. Esto de aquí es lo mismo que este de aquí. ¿Cuánto mide? Seno de alfa. Pues aquí pongo seno de alfa. Y la tangente, coseno entre seno, es la inversa de la tangente o lo que se llama cotangente, en este caso de alfa. ¿Qué pasa? Que si un ángulo es alfa y el otro es 90 menos alfa, se dice que esos dos ángulos son complementarios, porque serían dos ángulos que suman 90 grados. Lo estaba escribiendo mal. Complementarios. Si os fijáis, ¿qué ha pasado en este caso? Que el seno se ha convertido en coseno, el coseno en seno y la tangente en cotangente. Mientras que cuando estaba tomando referencia 180, el seno ha seguido siendo seno, el coseno coseno y la tangente tangente, tanto si le restaba alfa como si le sumaba alfa. ¿Qué pasa entonces si hacemos seno de 90 grados más alfa? Y coseno de 90 grados más alfa. Y tangente de 90 grados más alfa. Lo primero lo voy a dibujar. De aquí a aquí hay 90 y como es 90 más alfa, le voy a sumar alfa. Estaría más o menos por aquí. Voy a dibujar el cateto horizontal, que sería este de... Vaya, siempre. Ese de ahí. Este ángulo lo marco, sería 90 grados más alfa. Este ángulo de aquí, por lo tanto, es alfa. Vamos a hallar sus razones trigonométricas. Lo primero, ¿en qué cuadrante estoy? En el segundo. Seno, estoy hacia arriba, positivo. Coseno, estoy hacia la izquierda, negativo. Más entre menos, menos. ¿Qué pasa entonces? Que el seno de 90 más alfa sería igual a ¿qué? A esta distancia vertical. ¿Vale? Si esto fuera un punto sería la ordenada, la y de ese punto. ¿Y cuánto vale esto de aquí? Lo mismo que esto de aquí, coseno de alfa. Vamos al coseno. El coseno es la horizontal ¿qué es? Es como la coordenada x del punto. ¿Cuánto mide esto? Lo mismo que esto. ¿Y cuánto es eso? Seno de alfa. Y para la tangente, ¿qué es lo que hacemos? Coseno entre seno me daría la inversa de la tangente de alfa, que es lo mismo que decir cotangente de alfa. Vemos que de nuevo, como aquí he tomado de referencia 90, ¿qué es lo que va a suceder? Que el seno se ha convertido en un coseno, el coseno en un seno y la tangente en una cotangente. Si generalizamos esto, ¿qué sucederá? Pues que cuando tome de referencia 0 grados o 180 grados, el triángulo va a quedar horizontal. No va a haber cambio. Seno sigue siendo seno,
coseno sigue siendo coseno y tangente sigue siendo tangente. Pero ¿qué pasaría si fuese a hacer, por ejemplo, vamos a ver la de 270? 270 menos alfa y 270 más alfa. Voy a hacer seno de 270 grados menos alfa, coseno de 270 grados menos alfa y tangente de 270 grados menos alfa. Lo primero, lo dibujo. De aquí hasta aquí hay 270 grados. 270 grados está aquí. Menos alfa. Tengo que irme para atrás un ángulo alfa. Quedaría más o menos una cosa así. Ese triángulo, dibujamos el cateto horizontal y esto de aquí sería alfa. Esto de aquí es 270 grados menos alfa. Lo primero, ¿en qué cuadrante estoy? En el tercero, como estoy en la parte de abajo, seno negativo. Como estoy hacia la izquierda, coseno negativo. Y la tangente, negativo entre negativo, positivo. Vamos a mirar el seno de 270 menos alfa. Sería la coordenada y de este punto. Lo que mide esto. Lo que mide esto lo puedo mirar aquí. Sería esto de aquí. Y la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que esta de aquí. ¿Cuánto es esta? Coseno de alfa. Si miro el coseno de 270 menos alfa es la horizontal, la coordenada x de este punto. ¿Cuánto mide esto? Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, porque este triángulo y este triángulo son iguales, solo que este está horizontal y este vertical. Pues esto de aquí mide seno de alfa. Y la tangente, coseno entre seno, cotangente de alfa. ¿Qué pasa? Que a mí me interesa que conozcáis el razonamiento, eso es lo primero. Pero luego hacerlo va a ser bastante mecánico y le dedicaré un vídeo a hacer ejercicios de este tipo. ¿Qué ángulo puedo hacer, por ejemplo? Voy a hacer ahora seno, coseno y tangente ¿de quién? De menos alfa. A ver qué pasa. En general he dicho, si tomo de referencia 0 y 180, como el triángulo queda horizontal, seno sigue siendo seno, coseno, coseno, tangente, tangente. Pero si tomo de referencia un ángulo de la vertical, o 90 o 270, veis que los senos se convierten en coseno, los cosenos en senos y la tangente en cotangente. He dicho que voy a hacer las de menos alfa, pero menos alfa es lo mismo que poner 0 grados menos alfa. ¿Dónde estaría ese ángulo? Menos alfa es ir a mover un ángulo alfa, pero ¿hacia dónde? Hacia atrás, en sentido contrario. El ángulo menos alfa estaría aproximadamente, a ver, por aquí. Dibujo el cateto vertical. Ahí. Y este ángulo lo tapa esto, pero este ángulo sería alfa. ¿Qué pasa? Que el triángulo queda horizontal, lo único que está boca abajo. ¿Qué cuadrante? ¿En qué cuadrante estoy? En el cuarto. ¿Cómo estoy hacia abajo? Seno negativo. ¿Cómo estoy hacia la derecha? Coseno positivo. Y menos entre más, menos. Ahora me fijo, ¿quién es el seno de alfa? Sería la coordenada y, el cateto que está vertical. Esto de aquí y esto de aquí son exactamente iguales. ¿Cuánto me dirá entonces? Seno de alfa. ¿Cuál será el coseno de menos alfa? Es la horizontal. Vemos que coinciden. ¿Esto cuánto mide? Coseno de alfa. Y la tangente, seno de alfa entre coseno de alfa, tangente de alfa. Pues vemos que, como he tomado de referencia 0, no ha cambiado. Seno sigue siendo seno, coseno, coseno, tangente, tangente. Entonces, ¿qué método recomiendo? Que es bastante sencillo. Lo primero, mirar en qué cuadrante estoy, pongo los signos. Si tomo de referencia 0 o 180, no cambio. Seno sigue siendo seno, coseno, coseno, tangente, tangente. Si tomo de referencia 90 o 170, seno va con coseno, coseno con seno y tangente con cotangente.